Ser una piloto policial en Chile es algo relativamente nuevo. De hecho, hasta hace 5 años no había ninguna. ¿Qué pruebas deben pasar y por qué hay tan pocas? María José Soto conversó y voló con la primera mujer piloto de un helicóptero de Carabineros. Cuesta creer que durante 85 años Carabineros nunca tuvo una mujer piloto. Ocurrió recién hace 5 cuando todos estos comandos, todos estos instrumentos de vuelo fueron tomados por primera vez por una chilena en un avión policial. Un mundo de hombres. De un total de 64 pilotos, solo 4 son mujeres, 3 de avión policial y una, la primera en la historia de Carabineros, piloto de helicóptero. No es como que, es la primera mujer, tiene que tener un trato especial. No, yo no vine a buscar el trato especial en la prefectura aérea, vine a buscar el trato de piloto. El mes pasado acudió a un asalto en un banco, luego a un operativo en el centro con personas atropelladas. Para eso se preparó durante 18 meses. Una apuesta a ciegas porque finalmente pueden aprobar toda la teoría, toda la práctica, pero si no pasan el examen médico, no hay piloto. Claro, uno postula para ser piloto, pero uno realmente no sabe si va a egresar del curso. No se sabe hasta que uno realmente se sube al helicóptero. Audiometrías, encefalogramas, electrocardiogramas, porque Carabineros debe comprobar si sus cuerpos están preparados para ser pilotos. Los simuladores ayudan enormemente en el proceso. Nosotros normalmente las mujeres que estamos somos jóvenes, entonces siempre como que no lo pueden creer que somos pilotos y además de ser pilotos somos pilotos policiales, que esa es la diferencia con el resto de los civiles, que nosotros tenemos servicios policiales en nuestras aeronaves. Francisca Arrieta es piloto de avión policial. Cuando ingresó solo había una mujer. Sabe que están escribiendo una parte importante de la historia de Carabineros. Cada día están abarcando puestos estratégicamente puestos que antiguamente estaban erróneamente considerados como un puesto para un hombre. Hay un cambio. De hecho, en la próxima Expo Seguridad de la institución, las mujeres serán las protagonistas, porque hoy son solo 4, pero hay un camino que están pavimentando en la tierra, pero sobre todo en el aire, con una convicción que asombra. ¿Te gustaría ser un ejemplo para las generaciones que vengan? Como que decís, se puede. Yo creo que no me gustaría. Yo ya soy un ejemplo para el resto de las generaciones. Soy la teniente Laura Yerdin Aguilera, la primera piloto de helicópteros y que actualmente trabaja en la sección aérea Araucanía. Es importante para mí destacar que Carabineros fue la institución pionera en la incorporación de la mujer a las labores policiales. Es por ello que en el día de hoy me es muy grato saludar a todas las mujeres para que este día sea disfrutado en paz y tranquilidad. Que sea un día de reflexión para y por nosotras las mujeres. Al teniente. Una de las personas que tuvo que pasar por todas estas pruebas y una de las personas que además tuvo que cumplir con cada uno de estos requisitos es la primera mujer piloto de helicópteros de Chile. Y sabían que pertenece acá a nuestra región de la Araucanía, la tenemos acá justo al lado de nosotros, vamos a conversar con ella. Laura Yerdin, ¿cómo está? Hola Nico, bien, muchas gracias por venir a vernos. Buen día. Gracias a ti primero por participar de este despacho. Oye, mírenla, súper alta, tremenda mujer, miren, como de mi porte. Y además la primera mujer piloto de helicópteros de Chile. ¿Cómo te hace sentir eso? Bastante orgullosa, la verdad. Fue un desafío súper grande el que tuve que vivir, de incorporarme en un mundo que es de puros hombres en realidad. Pero estoy súper contenta y especialmente por haber llegado a la Araucanía, que a nivel nacional se conoce por ser un lugar con bastante movimiento, especialmente para nosotros. Pero feliz de estar acá. Sí, la verdad es que vemos bastantes helicópteros volando por nuestra región de la Araucanía. Además, tengo entendido de que en esta zona sur tenemos muy pocas pistas de aterrizaje para avión, lo que podría ser de mejor uso el helicóptero. Sí, de todas maneras nosotros ocupamos todo el territorio en realidad para poder hacer nuestros procedimientos, especialmente las evacuaciones aeromédicas cuando hay funcionarios lesionados en actos del servicio o cuando hay personas lesionadas
en diferentes situaciones, ya sea en el volcán o en algún accidente como ocurrió en el verano. Tú tuviste que pasar por todo el proceso que nos había dicho el teniente, tuviste que pasar por cada una de las pruebas entonces de la escuela, ¿cierto? Por todas y cada una, el proceso de postulación, el conocer a los aspirantes primero que todo en estas mismas circunstancias de difusión, ya vivir el proceso dentro de la escuela, egresar, trabajar en la comisaría y como todas las carreras, para ser piloto es una especialidad. Pues, pero tú eres la primera mujer piloto de helicóptero. En algún minuto tú tuviste que decir, ya, quiero ser piloto. Y tuviste que avisarle a algún superior y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser piloto. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, dentro de la gama de especialidades que tiene Carabinero, me llamó muchísimo la atención el tema de los helicópteros y la labor que cumplen en Carabinero y con la comunidad también. Y claro, uno al superior que tiene en ese momento le avisa, mi mayor, quiero postular a un curso, y para mí fue el curso de piloto, especialmente de helicóptero. ¿Y tenías miedo de que te fueran a decir que no? La verdad es que el miedo se vive cuando uno ya está dentro, porque como en el curso de piloto uno vive el tema teórico primero y después el práctico, uno no sabe si va a volar o si es capaz de poder volar una aeronave cuando ya está dentro del curso. Oye, y además porque vimos adentro una aeronave, mira, vamos a mostrarle acá a los chicos, y se ve bastante complicado porque tiene bastante... Mira, aquí nos están abriendo las puertas para que ingresen las cámaras. Mientras tú nos puedes ir narrando, Laura, cada una de estas, mira la cantidad de agujas que tiene, botones. Sí, así es. Nosotros los helicópteros de Carabineros siempre son piloteados por dos, piloto y copiloto, para la seguridad de la operación. Cada cual tiene su función, obviamente uno comanda la aeronave y el otro hace todo el apoyo, el tema de las comunicaciones radiales, porque nosotros, a diferencia de los pilotos civiles, tenemos que manejar las radios que son institucionales, las radios aeronáuticas, y estar pendiente en realidad de lo que está ocurriendo fuera de la aeronave cuando vamos a procedimientos policiales. Claro. Dos personas las necesarias entonces aquí. Nicolás. Me imagino que tú tienes tu copiloto ya predeterminado, ¿te lo cambian? Nosotros cumplimos ambos, piloto y copiloto cumplen funciones de las dos funciones. Ya. Una pregunta por ahí. Sí, oye, primero fíjate que es increíble como uno tiene que ir cambiando el chip de, no sé si la palabra es como del machismo, ¿no? Pero lo primero que me iban a hacer era decir, oye, felicidades, qué complicado se ve todo eso. Y no, pues, ¿por qué? Claro que es complicado, pero complicado tanto para un hombre como para una mujer. Y tenemos que tratar de empezar a normalizar más que una mujer entre a los espacios de los hombres. Entonces, por ese lado, en el buen sentido de la palabra, me quiero guardar mis felicitaciones porque la verdad que no me extraña que una mujer esté ahí en estos momentos. Lo que sí me gustaría saber es por qué no habían antes otras mujeres. ¿Porque esto estaba cerrado para hombres o porque ni una mujer manifestó interés en ingresar? Bueno, la verdad es que nosotras en Carabineros somos 4 pilotos al momento, son 3 pilotos de avión y yo la única piloto de helicóptero. Y la verdad es que la primera piloto en Carabineros fue una piloto de avión que es 6 promociones más antiguas que yo. Ya. Y ella mostró el interés de estar. Perfecto. Pero es súper difícil poder entusiasmar al resto de las mujeres. Mira. Por el desconocimiento, quizás por el miedo, por la dificultad que puede tener esto para el resto de las personas en realidad. Oye, ¿y tú ves que se ha generado a lo largo de los años un cambio en el pensar de Carabineros con respecto a los temas relacionados con la mujer? Bueno, Carabineros siempre ha sido súper visionario respecto a la inclusión de la mujer dentro de todas las especialidades. Hoy en día en Carabineros no hay ninguna especialidad que no tenga mujeres, todas. De hecho, fuimos la primera institución armada y de orden y seguridad en incluir a las mujeres dentro de nuestras filas. Entonces, siempre hemos estado a la vanguardia de poder hacer cosas nuevas y cooperarnos como en el resto de la sociedad en realidad. Tú, por ejemplo, si tuvieras que hacer una invitación a alguna mujer que quisiera ingresar a la escuela de oficiales, que a veces tenga un poco de temor porque piensa que es un mundo un poco machista, ¿qué le dirías tú? Que al contrario, no es un mundo machista, las puertas están súper abiertas para todas nosotras, es un mundo súper bonito el tema de ser uniformada,
Y yo invito en realidad a todas las mujeres de nuestra comunidad a que se incorporen a las filas de Carabineros de Chile. Es una forma de vida, porque no hay otra forma de decirlo, es una forma de vida que es súper enriquecedora. ¿Nico? Oye, chicos, así es. Sí, los escucho. Preguntarle a Laura o quizás también al teniente, porque ahí decía que en el fondo el tema de ser piloto de un helicóptero es una especialidad. ¿Qué otro tipo de especialidad pudieran optar las personas que ingresan a la escuela? Vamos con ambos, por Laura, ¿me quiere acompañar? Vamos aquí, volvemos con el teniente, los muchachos acá, estudiantes también son estudiantes de la escuela, ¿verdad? Sí, son estudiantes de la escuela de tercer año y primer año. Tercer año y primer año. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. ¿Cómo va los estudios? ¿Bien? ¿Se portan bien los niños? ¿Qué mejor que hay preguntarle la experiencia de la escuela? Le vamos a preguntar, pero antes teníamos otra pregunta que estaría buena que la respondiera en conjunto a Laura. ¿Qué era la pregunta, chicos? ¿Me ayudan? ¿Se me olvidó? Sobre qué otro tipo de... Bueno, ahí veíamos que Laura tenía la especialidad de piloto de helicóptero, pero ¿qué otro tipo de especialidades puede haber a las personas que estén interesadas de ingresar? Claro. ¿Qué otro tipo de especialidades hay, además de piloto de helicóptero? Tenemos una diversidad de especialidades al interior de Carabineros de Chile, instructor, tenemos también la especialidad también del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, GOPE. ¿Qué más tenemos? Montaña y Frontera, la OCAR, CIAT, Escuela de Adiestramiento Canino también. Hay varias unidades especializadas. ¿Aproximadamente cuántas ramas tenemos? Hay como 12 unidades especializadas. 12 unidades especializadas entonces relacionadas con distintos ámbitos, con pilotar, con el cuidado de los animales, con ser instructor. Con el tema de la investigación, la búsqueda de drogas, búsqueda de personas, encargo de vehículos, investigaciones por homicidio, etcétera. Oye, y acá los amigos, ustedes por ejemplo, ¿cuándo eligen especialidad? ¿Tienen que elegirla en qué año? Tienen que elegirla al final del grado de subteniente. El último año de grado subteniente uno elige la especialidad. ¿Alguno de los chicos que esté en ese paso de elegir? No. Ellos están en un proceso de formación. ¿Ya? Ellos tienen que cursar, ¿verdad?, los 8 semestres académicos, egresar con el grado subteniente y pertenecer a alguna unidad operativa. Perfecto. Ellos sí o sí tienen que elegir una especialidad. Lo pueden tener como opción. Ya. ¿Y ustedes, chicos, tienen pensado ya? Bueno, la verdad yo hasta el momento no tengo nada pensado en cuanto a la especialidad, pero obviamente uno quiere siempre salir y poder representar de mejor manera a la institución donde se encuentra. Bueno, todavía están en búsqueda algunos, pero hay alguno que diga, esta es mi especialidad, la tengo. ¿Alguno de ustedes, chiquillos? Que diga, voy por esta especialidad, que lo tenga decidido. ¿Mi amiga? Por el momento no, igual la escuela nos ofrece oportunidades para conocer más en profundidad las especialidades en proceso de primer año sobre todo, entonces ahí uno va descubriendo próximamente lo que más le llama la... Recién le han dado una pincelada nada más, ¿cierto? Nicolás. Pero tu amigo, alguien que esté 100% seguro, ninguno de ustedes dice, yo voy por esta especialidad. No, yo en lo personal, es que en cuarto año está la opción de conocer alguna especialidad, entonces quiero ver bien primero, ambientarme y ver qué es lo que quiero elegir para mi futuro, porque la especialidad que uno elige es lo que se abocar en hacer hasta... Para siempre. O sea, no es algo que se vaya a tomar a la ligera. Claro, entonces nosotros, por ejemplo, en tercer año nos preocupamos en la preparación de la tesis, después en cuarto año nosotros defendemos nuestro título, y recién en cuarto año nosotros pasamos por distintas pasantías que quieren decir que son las especialidades que tiene la institución. Entonces ahí uno más que nada va a ver por qué lado uno se puede escoger y porque uno se va a desempeñar durante toda su carrera. Ah, perfecto. Oye, no es Nico. una decisión fácil de tomar. Son cabros que están tomando una decisión con la cabeza bien fría. Chicos, lo escucho. Oye, un poco de crítica, digamos, a nuestro sistema educativo. Siempre he considerado que un chiquillo que sale de cuarto medio, 17, 18 años más o menos, y entra a la universidad, ¿cierto? Tiene que elegir la carrera para toda su vida. Por eso no nos extrañemos que en tercero de universidad o de instituto, lo que sea, empiezan a desertar porque se dan cuenta que no es lo que querían. Es muy difícil a los 17, 18 años pensar lo que tú quieres para toda la vida. Por lo tanto, me parece muy bien que no te den una respuesta y que tengan esa visión de esperar un par de años más para captar de verdad qué es lo que los apasiona y los mueve. Además que ese sistema que usa Carabineros es como el del bachillerato, que finalmente estudia mucha teoría y finalmente elige para dónde ir. Me parece perfecto. Oye, claro, yo te quiero ver arriba de un avión, de un helicóptero.
Ya, vamos arriba de un helicóptero entonces, pues. Le vamos a invitar a nuestro primer piloto. ¿Puedo subirme al helicóptero? ¿Sí? ¿Hay permiso? ¿Y por aquí me subo? arriba, ya. Ya, vamos. Usted me dice el botón que tengo que no apretar. No, por favor, tú nada. ¿On? No. Vamos. ¿Cómo se echa a andar esto? ¿Cómo se echa a ¿Cuál es el andar? botón de encendido? ¿Tiene las llaves? ¿Alguien tiene las llaves? No, sin llave. Ah, sin llave. Ah, ya. Sin llave. Ya. Oye, estamos dentro del helicóptero entonces. Veo una cantidad, pero ya lo habíamos mostrado anteriormente, veo una cantidad muy importante de agujas. ¿Cuáles son los aspectos que debemos manejar a la hora que nos subimos al helicóptero? Primero que todo tenemos que ver que todos los sistemas se encuentren cortados. Primero ponte el cinturón. Para que no vayan a generar ningún trastorno al darle partida al helicóptero. Estos funcionan con corriente, con batería y también para darle partida nosotros que estamos aquí en el hangar y tenemos nuestro sistema con un carro de poder externo. Y con eso le damos partida al helicóptero. Le tenemos que dar a las bombas de combustible, obviamente, para que se alimente. Oye, cuéntanos, ¿cuántas veces tú has conducido un helicóptero? ¿Cuántas veces? En cantidad no tengo... 100, 200... Tengo 250 horas de vuelo. 250 horas de vuelo, no es menor, pero para nada. No. Mucho tiempo. O sea, son 3 años. 3 años. 3 años. Desde que estoy en la especialidad. Oye, ¿y cómo ha sido mantenerse? ¿Hay algunos aspectos que van cambiando cuando llega un helicóptero nuevo? ¿Es difícil manejarlo? ¿O les enseñan para manejar todo tipo de helicópteros? O sea, todos los helicópteros tienen una manualidad básica. En realidad, un conocimiento básico que uno tiene que tener, pero todos los helicópteros son distintos. Cada helicóptero es una nueva. Cada helicóptero es un curso nuevo que uno tiene que hacer para poder volar. Eso quiere decir que compra nuevas. Yo pasé del Peugeot 2015 al 2018, al 2018. Es que hay algunos helicópteros que te habilitan para poder volar la siguiente generación, en realidad, por decirlo de una forma. Chicos, los escucho. Estamos acá dentro del helicóptero. Mira. En cualquier minuto lo prendemos. Sí, no, lo que pasa es que nos queda 1 minuto, estamos un poquito perdiendo la señal, así es que en 1 minuto hacer lo que tienes pensado hacer. No se puede encender el helicóptero, ¿cierto? No tenemos permiso para encender el helicóptero. Era mentira. Oye, pero me gustaría despedir el despacho con todos, pues, chiquillos, así que vamos a bajar. Tengo comentarios. Fue bonito subirse acá al helicóptero. Fue bonito. Me hubiese gustado más poder volarlo. Oye, pero ¿me pueden invitar un día que lo hagan volar? ¿Se puede? Podríamos hacer una nota. Oye, por la invitación tendría que hacerla la teniente Yerdin. Teniente, ¿se podrá algún día tomar las camaritas de televisión, hacer unas tomas de arriba de la ciudad para Autónoma Televisión? ¿Se puede o no? Ahí vamos a tener que hacer otras coordinaciones. Ya, vamos a tener que conversar ahí con... tipo de permiso. Y poner la lucas sobre la mesa, lo escucho. Oye, muy breve. Cuando yo estaba acá antes en prensa, en Canal 2, me invitó el Centro de Formación La Esquila, donde estás tú, de hecho, a volar un helicóptero, me acuerdo, con cámara en ese tiempo, era el amigo Marvin. Y se puede, así que se comprometan ahí. ¿Y lo hicieron? Sí, lo hicimos. Mira. ¿Sí? Alex nos cuenta de que él estuvo volando con ustedes hace un par de años atrás, así que Nico. No veo por qué deberían negarse a invitarnos nuevamente al Matinal del Sur a hacer un par de dos. Imagínense un despacho aéreo. Obvio. Un despacho aéreo sería bonito, ¿ah? Y en conjunto a Carabineros, a la Escuela de Formación de Carabineros y a la Escuela de Teniente de Carabineros, ¿verdad? Oye, buenísima. No sé, cuéntame ustedes, chiquillos, ¿cómo estamos de tiempo? Despedimos el despacho porque le hemos pasado increíble. Sí, ya estamos solamente para que Laura escuche. Mira, tenemos muchos saludos. Tenemos a Alexis Clifford que dice: nunca imaginé verte así, pensé verte como profesor de educación física cuando estudiaste en la UNAP, te felicito, Laura. Rodolfo también dice: felicitaciones a ella, demuestra que las mujeres son poderosas, obvio, hace rato. Carlos Fernando Borges dice: muy bien, Laurita Yerdin, muchas felicitaciones, éxito, siga adelante, saludos, oye, muchos saludos de hombres y mujeres muy bien. a Laura, así es que nada, estamos muy contentos y muchas gracias por habernos recibido.